¿Vamos? Buenas tardes a todos los internautas de Radio Touch por todas las plataformas, Instagram, Facebook Live, la página web de la radiotouch.cl, Periscope y todas las redes sociales que permiten a las nuevas radios poder darse a mostrar a través de Internet, que son las plataformas del futuro. Hoy día estamos en un nuevo programa de Democracia Liberal, ya el séptimo o octavo programa de la edición 2019, y tenemos dos grandes invitados para hablar de coyuntura política, para hablar de los partidos en los cuales están inmersos, donde uno es secretario general, que es Leonardo Risetti de Revolución Democrática, y por otra parte tenemos a Rodrigo Durán, que es el coordinador territorial de Evolución Política, para tratar de algunos temas que se han levantado hace las últimas 2 semanas en la agenda política y pública del país. Y antes que todo, muchachos, antes de presentarlo y preguntarle un poco de su historia en lo público, valga mi reconocimiento a los dos. Con cada uno de ustedes yo tuve una historia que significó algo importante para mí, en donde Leonardo me recibió con un problema que yo tuve en la administración Bachelet 2, que significó mi salida de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la única autoridad que me escuchó y que yo recurría a todo el espectro político para contar mi historia y para tener un respaldo respecto a esta cruzada que yo emprendí, fue Giorgio Jackson a través de Leonardo Risetti, en donde se enviaron oficios a la subsecretaría para efectos de que se informara lo que había ocurrido, etcétera. Entonces, vaya mi reconocimiento, Leo. Gracias. Muchas gracias por haber puesto la oreja ahí de Giorgio Jackson. Y Rodrigo Durán, tengo que contarles que yo fui un día colado a una reunión a Evópoli hace como en septiembre del 2017, antes de las elecciones parlamentarias, pensando que iba a ir a hacer perder el tiempo a las personas que me iban a escuchar, y resultó que Rodrigo me recibió de muy buena forma y casi emprendimos una candidatura parlamentaria por el Distrito 13. Mira. Así es, y eso quiere decir de que Evópoli no es tan solo una cara bonita en el sentido de recibir gente joven, sino que también le da oportunidad a las personas que se acercan y que tienen buenas ideas. Pero fue antes, po. Fue para la candidatura parlamentaria última. Fue como en marzo que fuiste. O marzo del 2017, sí. Me acuerdo por ahí. Sí. Que era para otra persona el cupo, y sí. yo levanté la mano y dije, bueno, conversamos. Y me recibieron de sí, muy buena forma. Muy bien. El otro socio que... Eduardo Picán, sí, así es. Así que eso, muchachos. Bueno, bienvenido al programa del día de hoy. Leonardo, voy a partir contigo en el sentido de que nos cuente un poco en 2 minutos. ¿Por qué te interesó lo público? ¿Por qué estás metido en política? Bueno, oye, muchas gracias por la invitación. Yo también quiero hacer un reconocimiento a Rodrigo, porque el tema que efectivamente vimos desde la Diputación de Giorgio, en esa época yo trabajaba con él, era un caso que tenía que ver con corrupción, incluso dentro de un servicio público que estaba destinado como a entregar seguridad a la gente en ciertas demandas, en ciertas denuncias anónimas. Exacto. Y poder gestionar esas denuncias, y nosotros descubrimos que habían personas que lo que hacían era que filtraban esa información incluso a grupos de narcotraficantes. Entonces, como reconocer el valor de Rodrigo, porque perdió su pega por esa denuncia. Entonces, gajes del oficio. Hacer ese reconocimiento. Gracias, nosotros en el fondo solamente canalizamos algo que era bastante grave. Bueno, yo soy abogado, estudié en la Universidad Católica. Yo creo que soy de los pocos abogados de la Universidad Católica que está en RD. Yo creo que debe ser como de los pocos. Sí, era de una minoría. Y a mí lo público siempre me interesó. La verdad es que yo, cuando estaba estudiando en la universidad, lo único que pensaba era cómo podía marcar una diferencia en el mundo, ¿cachai? Cómo yo podía, en el fondo, ayudar a generar cambios. Y una vez que salí de la universidad, estuve trabajando un tiempo en la Universidad de Chile. Y ahí Giorgio Jackson me invitó a ser su jefe de gabinete. Entonces estuve trabajando con él durante 3 años, cuando éramos el Frente Amplio en el Congreso. Éramos muy poquitos, teníamos 3 diputados, era mucho más adverso que hoy día, porque hoy día hay 20, entonces te da un poco más de espalda, pero en esa época hacíamos mucho trabajo, mucho más que ahora. Y también trabajé un tiempo con el senador Juan Ignacio Latorre. Ajá. Cuando asumió, que es el primer senador del Frente Amplio también. Correcto. Entonces, ahí yo he tenido la oportunidad de poner mis conocimientos al servicio como un proyecto político, en este caso que es Revolución Democrática, que es un partido del que también ayudé a fundar. De hecho, fui uno de los que constituyó Revolución Democrática. Año 2012. En el año 2012, en el fondo se creó.
la creación de Revolución Democrática como movimiento, Propio. pero la constitución es del 2015. Ah, mira, Ahí son nosotros hicimos- exactamente iguales a Evópolis. Creo que tenemos como 3 meses de diferencia. Claro. Que una lo que cosa pasa es que así. fue una época en que se abrió una puerta, una cierta ventana Sí. para crear nuevos partidos. Después de que se terminó con el binominal, hubo un momento en que partidos con menos firmas y menos regiones se podían constituir, que era parte como de un acuerdo al que había llegado en esa época el gobierno con el Parlamento. Correcto. Y que después esa puerta, esa ventana se Se cerró. cerraba en Se cerraba marzo en del un plazo. 2016. Entonces Claro. ahí hubo una camada de partidos políticos que aprovecharon esa oportunidad. Entre eso Revolución Democrática y Muy bien. y Evópolis. El partido de la Estrella Blanca con el fondo verde. Ese mismo. Rodrigo, coordinador territorial de Evópolis, ¿por qué tú estudiaste en la Universidad Adolfo Ibáñez, si mal no recuerdo? ¿Por Sí. qué ingresaste a lo público que depara tanto tiempo corriendo de un lado para otro? Mira, te diría que casi que por casualidad. Yo entré al Adolfo porque me ofrecieron una beca en el año 2009. ¿Tú qué estudiaste? Comercial y después hice Ingeniería un magíster en economía. Correcto. No, a ti te dan una beca si tenías cierto puntaje y a mí me la dieron y me la quitaron el primer semestre de manera unilateral, ¿cachai? Y fuimos varios los afectados por esa medida que tomó la universidad y tratamos de acudir a algún estamento de representación estudiantil que no había ninguno. Entonces ahí fortalecimos un poco el centro estudiante, generamos esta figura como de delegado por carrera y poco a poco nos fuimos dando cuenta que los espacios de representatividad eran muy bajos. Es una universidad privada con una historia más mito que realidad, pero de impedimento de la formación estudiantil y qué sé yo. Hubo harta abertura por parte de las autoridades y con la explosión del movimiento estudiantil en el 2011 se generó una efervescencia que nos permitió constituir una federación en la Adolfo. Y a mí me tocó, como venía ya del proceso mucho más, entre comillas, gremial, de demandas estudiantiles específicas, teníamos un lote de personas que dijimos, bueno, demos y enfrentemos esto. Y fuimos una lista bien amarilla, en el fondo habíamos de todo. Competimos contra los gremiales duros y contra lo que era como una facción del NAU en la Adolfo, que se llamaba el MASE. Y ganamos esa federación. Yo era secretario de Bienestar y el año siguiente me tocó ser presidente y ahí ya entré en un track de dedicarme a esto como modo de vida. Empecé a militar en Evópolis el año 2013 con la fundación, o sea, el 12. Partí militando, después me tocó ser secretario general regional de la Metropolitana para el proceso de constitución de firmas también, que es una épica que yo creo que marca mucho a quienes vivieron eso en cualquier partido. O sea, Sí. tú con gente de amplitud o de país que hayan estado en esa cuestión de ir a sacar firma al Paseo Ahumada. Y, Sí. Y Ahora que lo la está viendo gente- Acción Republicana, perdón. Héctor Vergara con. Saludo a Héctor que estaba mandando saludos de Acción Republicana, muchachos. Sí, Mira. pero es un desafío mucho más grande que existiera en Twitter. Yo te Sí. digo, convencer a personas de que digan, ¿sabéis qué? Sí, en verdad la política está tan mal que necesitamos más partidos políticos y por lo tanto voy a confiar en ti para que conformes uno. Es una cuestión que es muy anti sentido común. Sí. Y yo creo que ahí fue un proceso muy bonito porque al final pudiste dar a conocer tu mensaje. Y después constituimos el partido y me tocó entrar como coordinador territorial, que llevo 3 años y medio, que es un menjunje de un montón de cosas. Y ahora se viene un trabajo, pero impetuoso para las municipales del próximo año. Rodrigo, voy a partir contigo respecto a uno de los puntos que les mandé en la pauta que conversábamos, porque estamos acá, si pudiéramos hacer una analogía de fútbol, estamos en un clásico de equipos nuevos, pero con mucho futuro. Evópolis y Revolución Democrática son dos partidos nuevos que han irrumpido de forma muy potente en la política nacional y en la contingencia y que representan dos visiones país que son distintas la una de la otra. Y me interesa que le explique a la gente que nos está mirando, en donde le mandamos un saludo también a Francisco Ormazal, que se está incorporando. ¿Qué es lo que distingue a Evópolis en esta nueva derecha liberal? ¿Y por qué sería una mejor o más deseable forma política de entender la vida en sociedad que, por ejemplo, Revolución Democrática? Y después la misma pregunta le voy a hacer a Leo al respecto. O sea, son dos preguntas. Uno, ¿qué distingue Evópolis del resto de la derecha, básicamente? Sí. Y lo segundo es por qué creo que mi proyecto... Exactamente, es más deseable para el país que un proyecto del Frente Amplio. Mira, la primera pregunta
yo te diría que tiene 3 elementos que de hecho tú fuiste a alguna de las charlas que nosotros dábamos. Hay 3 elementos centrales que para nosotros son como el ADN de la distinción, no tanto del partido, sino porque somos distintos al resto de la derecha. Y te diría lo primero es una firme convicción en que son las personas el motor de la sociedad, ¿cachai? Que es algo que en los grupos más conservadores siempre existe esto, que lo decía la semana pasada, en el fondo esta pulsión por pensar que uno sabe mejor que el mismo individuo cómo vivir su vida. Uh-huh. Y eso tú lo puedes ver muy fuertemente en Renovación Nacional y en la UDI. Entonces no existía una alternativa genuinamente liberal más allá de ciertos brotes liberales o medios liberales al interior de los partidos de derecha tradicional. Lo segundo es que somos un partido que no tiene una lógica de lotes. Somos un partido, no te voy a decir que es hegemónico, pero al menos es bastante ordenado ideológicamente, porque las personas saben a qué se están sumando. O sea, las personas que entran a Evópolis tienen más o menos clara la doctrina del partido y por lo tanto eso favorece mucho que no surjan estos caudillismos que finalmente terminan en que los caudillos definen delfines y los delfines operan y esa lógica como partidista la antigua no existe. Y en la misma línea de eso, lo tercero es que somos un partido que es meritocrático, en el sentido de que las personas que ejercen cargos o que tienen cierta responsabilidad al interior del partido son personas que, uno, eran independientes antes de entrar a Evópolis, y lo segundo, que quizás es más importante, es que da exactamente lo mismo de donde vengáis en la medida en que contribuya al proyecto. Yo creo que eso es una cosa que también... Lo viví en carne propia. Claro, entonces en otros proyectos políticos de la derecha eso no es tan común. Es mucho más la lógica de partido antiguo. Entonces yo creo que esos son 3 elementos centrales de las distinciones. Hay una distinción valórica profunda y no solamente valórica, hay una distinción dogmática, doctrinaria, hay una distinción de institucionalidad y hay una distinción de mérito. ¿Y por qué hay que ponerse la camiseta de Evópolis? Porque Evópolis es un partido que cree en las personas. Es un partido que confía en las personas como individuos, como entes capaces de tomar decisiones por sí solos. Sin embargo, entendemos que el ejercer la libertad al final del día requiere de ciertas condiciones mínimas que te permitan el desarrollo de tus talentos para poder aprovechar oportunidades. Mira, estás hablando de libertad positiva. Estás mezclando los conceptos de libertad de muy buena forma. Estás hablando de libertad negativa, no interferencia. Estado, no te metas en mi metro cuadrado, que nadie se meta en mi metro cuadrado. Yo como ente, como persona, sé para dónde debo ir. Y al mismo tiempo estás hablando de condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Y yo te diría que prima más lo primero que lo segundo. Sí, yo creo que eso... no me cabe duda. Sí. Pero al final, la convicción de que es la persona el motor de la sociedad, así como creemos que los emprendedores son el motor de la economía y como los funcionarios públicos son los motores del Estado, etcétera, en fondo, esta visión de que somos capaces de tomar decisiones que son mejores para el colectivo de manera individual, es algo que creemos nos distingue mucho de la izquierda al final. O sea, hay una barrera ideológica. Entonces, yo diría que eso es el piso doctrinario fundamental del partido. Como decía Margaret Thatcher hace muchos años atrás, no existe aquello que llaman sociedad, sino que solo existen las personas y a lo más las familias. Pero eso que llaman sociedad, no existe. No, sí sé que entre Thatcher y Evópolis hay una amplia gama de diferencias. Pero en el fondo, lo que estás transmitiendo y que me parece súper respetable y entendible viniendo de la centro derecha es que se cree más en el individuo que en este aparato leviatán que se llama Estado, y que es una forma de ver la política bastante positiva a mi modo de ver, siendo que yo, una de las razones por las que me salí de Evópolis era porque hacían ese corte. La libertad negativa prima un poco sobre la positiva y para mí era un poco más de ambas. Y solamente va a cerrar el punto, independiente de que la libertad, como tú lo pones así, de que la positiva prima sobre la negativa, o ambas son. Hay otra cosa que para nosotros es fundamental, que es valorar la situación actual del país. O sea, entender que la crisis actual que se vive institucionalmente, porque desde nuestra perspectiva hay una crisis institucional, tiene que resolverse a partir de lo que ya hemos construido. O sea, al lugar al que llegamos es un mejor del que estábamos hace 30 años. Y por lo tanto, el desafío hoy día es cómo mejoramos las condiciones institucionales, de prestaciones sociales, de convivencia cívica,
en el escenario actual y no pensando en lo que teníamos hace 30, 40, 50 años atrás. O sea, y también hay una valoración de la historia y de lo que hemos construido para mirar hacia el futuro. Correcto. Gracias, Rodrigo. Leo, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que distingue a Revolución Democrática al Frente Amplio? ¿Cuál es la idea país que tienen detrás? Ya, primero, respecto a la primera pregunta que le hiciste a Rodrigo, sobre qué nos distingue a nosotros de la centroizquierda tradicional, yo te diría que hay tres cosas. En primer lugar está el tema de las convicciones, que nosotros tenemos un diagnóstico, al menos desde Revolución Democrática, que en los últimos 30 años la centroizquierda en Chile, y me refiero en general en parte a la democracia cristiana y en parte del Partido Socialista, en el fondo renunciaron a ciertas convicciones o cedieron ciertos ideales que eran propios de la centroizquierda solamente por el efecto de gobernar. Y yo creo que ahí hubo un error, y esto tiene que ver con un poco como la tesis de gobernabilidad que da Edgardo Benninger, porque la concertación no solamente fue una coalición política, sino que era básicamente una forma de entender la sociedad, como una sociedad sin conflicto. Y la verdad es que nosotros entendemos que en la sociedad sí hay conflicto. O sea, hay demandas sociales que tienen que satisfacerse, la gente se tiene que organizar y tiene que exigirlas para que el sistema político en el fondo lo pueda oír y avance. En cambio, la concertación, sobre todo al inicio del gobierno de Aylwin, lo que hizo fue decir, acá lo que vamos a hacer es que vamos a pacificar el país. Vamos a dejar de lado las diferencias políticas, vamos a llegar a acuerdos, aun cuando no estemos en el fondo de acuerdo en los principios y en los valores. Y simplemente, como lo que vamos a llevar adelante es esta paz para poder gobernar, la gobernabilidad. Y lo que hizo en el fondo fue acallar un montón de demandas sociales que se venían arrastrando desde los 80 e incluso generó una gran frustración en gente que había defendido la vuelta a la democracia, el propio gobierno de Aylwin. Entonces yo creo que si hay algo que nos distingue es que nosotros no tenemos miedo de levantar banderas de la centroizquierda que se dejaron de lado durante los últimos 30 años. Comprendo. Y me refiero, por ejemplo, a un sistema de seguridad social en Chile. Sí. Que hoy día en Chile nosotros no tenemos un sistema de seguridad social. Que tenemos sistemas de ahorros individuales, por ejemplo, para la vejez, de ahorros individuales, por ejemplo, para la cesantía. Sí, bueno, en parches estatales. Eso, en ese sentido, yo creo que nosotros somos una izquierda de más de convicciones, pero a la vez somos una izquierda que tiene voluntad de representar a la mayoría y también tiene voluntad de poder. No somos la izquierda que se contenta como con el 10% o con el 20%. No es que nosotros en el fondo nos quedemos contentos con la votación que sacó Beatriz Sánchez en la última elección. A nosotros nos gustaría poder hacer sentido común y representar a mucho más gente que eso. En cambio, uno tiene como a grupos que van más a la ultraizquierda, que son mucho más identitarios, que lo que quieren hacer en el fondo es representar una identidad determinada. Por ejemplo, tú ves que hay cabros en las universidades que todavía hablan como si estuvieran recitando El Capital, sí. ¿Cachai? Así como en clave del siglo XIX, que hablan del proletariado, como que el proletariado no existe. Entonces nosotros somos una izquierda que quiere representar a más gente y que también se adapta a los cambios sociales que están ocurriendo hoy día. O sea, el proletariado como motor de la historia o del cambio social, como antes se hablaba, para nosotros es algo que está totalmente obsoleto, y ahí viene como quizás la tercera distinción, y es que nosotros somos una izquierda también muy crítica de algunos procesos que ocurren en el siglo XX, sobre todo lo que se denomina los socialismos reales, en los que no sé muy bien cómo definirlo, pero en el fondo se buscaba una igualdad de resultados. Sí, pero no solamente igualdad de resultados, sino que en el fondo como que se terminaba por disolver el individuo para disolver las clases sociales, ¿se entiende? Sí. Como que no existía como un interés por el individuo. Y cuando uno hace política, también hace política para los individuos. O sea, uno quiere construir un país distinto. El socialismo real no era un medio para mejorar la vida, sino que era un fin en sí mismo. Claro, y así lo que terminó pasando es que se pasaron a llevar los derechos humanos de muchas personas. Sí. Y por eso nosotros no tenemos ningún problema con condenar lo que pasa en Venezuela, porque creemos que la violencia y los abusos no son formas de ejercer poder ni de generar cambios. Sí. Y en eso nosotros también somos súper claros. Leo, dijiste dos cosas súper interesantes. La seguridad social, entender la dinámica de la seguridad social como tal, y como por ejemplo un tema que vamos a tocar, que son las pensiones, no como un seguro privado de en cuanto yo pongo, yo saco,
O sea, cuánto es lo que yo pongo, cuánto es lo que yo voy a sacar. Eso me parece que no es propio de una dinámica de seguridad social propiamente tal. Pero te quería preguntar respecto al antecedente histórico. Porque estuvo acá Giorgio Bocardo, que es de Nodo 21, y le hice esta pregunta. Y tú, como secretario general de RD, me interesa que puedas explicarle a la gente cuál es tu posición respecto al antecedente histórico de la concertación, de la dinámica de los acuerdos. Porque a mi modo de ver es súper purista la visión del Frente Amplio en ese sentido, como llegaron a acuerdo y se tomaron todos de la mano y aun cuando no estuviera de acuerdo no llegaba a un acuerdo igual. Pero eso es como no sopesar de que tenía a Augusto Pinochet detrás de bambalinas haciendo todavía ruidos en la dinámica política chilena. Entonces, ¿cómo analizan ese elemento y lo ponderan para poder pedir cuentas a Frei, Lagos, Elwin? O sea, yo no me puedo imaginar cómo es gobernar con Pinochet tras bambalinas. O sea, eso debe haber sido una situación terrible. Un tiro a floja horrible. No, debe haber sido un tira y afloja. De hecho, si uno lee como la historia oculta de la transición, uno ve que, por ejemplo, Pinochet tenía como un gabinete en la sombra, donde tenía como ministros, básicamente, que trabajaban para él, tenía un jefe de gabinete, tenía equipos de comunicaciones. En el fondo era algo bien difícil. O sea, nosotros las críticas que hacemos, más que la dificultad política de llevar a cabo cambios, es que en la práctica como no existía como ni un relato político de cambio, ni tampoco una acción política concreta de cambio. O sea, básicamente la concertación recibió el país como Pinochet lo dejó y mantuvo el modelo más o menos como estaba. O sea, no hubo cambios profundos al modelo económico en Chile. O sea, siguió siendo un modelo económico de carácter más bien extractivista, no sustentable. Es que el cambio vino con los movimientos sociales que partieron en 2006. Nosotros básicamente vivimos del cobre hoy día. Somos un país monoexportador donde tenemos una economía muy poco dinámica, muy poco innovadora, y eso también es porque se mantuvo el modelo tal cual como se recibió, y también no tuvimos cambios importantes en el modelo de seguridad social. Sí. O sea, por ejemplo, el sistema de AFP se mantiene prácticamente igual en los últimos 30 años, salvo que desde el 2000 en adelante se empezaron a hacer cambios que son el pilar solidario, con este aporte de la pensión básica solidaria o el aporte solidario a las pensiones, pero en el fondo eso es solamente un parche. O sea, nosotros no tenemos básicamente un sistema mixto de pensiones, tenemos un sistema meramente de ahorro individual con un parche estatal. Sí, entiendo. Entonces, nosotros básicamente la crítica que hacemos es, conocemos las dificultades que debe haber sido gobernar en esa época, pero básicamente para poder gobernar lo que hicieron fue acallar todo tipo de diferencias que pudo haberse tenido con el modelo que se recibió. Rodrigo, ¿tú cómo ves esto? ¿Cuál de todas las cosas? ¿Cómo ves esta visión de Revolución Democrática de Leo, que me imagino que debe ser compartida por la mayoría de la gente de Revolución Democrática, respecto... Pues yo le pongo la camiseta al tema de seguridad social, pero ese es otro tema. Pero eso de exigir lo inexigible entre el 90 y el 2005. Yo ahí tengo una tesis distinta, porque al final del día yo creo que... que los, entre comillas, artífices de la transición se cansaron de pelear. O sea, piensa que Lagos, Frei menos, pero Lagos sobre todo, incluso Michelle Bachelet, personas que estuvieron en el MIR, en el MAPU, en distintos movimientos, en el PS de Altamirano, pasan a formar parte de gabinetes de un gobierno en el cual tienes, respirándote en la nuca, a el dictador que asesinó a tus amigos. Teniendo a las Fuerzas Armadas en contra y todo lo que tú quieras, pero tú igual podrías haber llevado una disputa entre el poder civil y el poder militar que no sabes cómo habría terminado. Por una parte, entonces, creo que fue muy responsable esta transición. Y por otro lado, creo que, en verdad, me pongo en los zapatos de un Escalona, ponte tú, que debe haber estado agotado de tanto pelear. Entonces, al final, y bueno, del otro lado, con la culpa de haber permitido las violaciones de derechos humanos que permitieron de manera estos cómplices pasivos, creo que hay un pacto que es humanamente entendible, en el sentido de, en verdad, dejemos de lado nuestras diferencias con lo que significa por una parte, el mundo más duro militar del informe Rettig, de todo lo que pasó, que es absolutamente necesario y válido, y qué bueno que haya pasado,
pero por otro lado también con lo que decía Leo, con los movimientos sociales que respaldaron las fuerzas de la concertación, con los movimientos sindicales, con los movimientos de pobladores que efectivamente se enfrentan a ciertas expectativas de cambios que en el minuto en el cual Elwin gana, se derrumban. Cuando él dice vamos a gobernar en la medida de lo posible y para todos. Cuando te estáis dando un mensaje claro de que en verdad, compadre, hasta aquí llegaron los extremos, ahora nos vamos a dedicar al 80% y vamos a dejar de lado al 10% que son los milicos más duros y al 10% que son la gente más de izquierda. Y evidentemente eso genera en el largo un choque con las expectativas que se pudieron haber tenido de un proceso distinto. Pero honestamente creo que la lógica de la transición responde a dos elementos que decía antes. Al cansancio de la pelea de un grupo de personas que siguen en política pero ya deberían haber estado jubiladas hace rato. Y en segundo lugar, al entendimiento de que seguir con la pelea podría haber tenido consecuencias mucho más nefastas que haber hecho cambios más profundos. Sí. Yo creo que ahí, como para agregar un par de pelos a la sopa, que no es solamente como la pelea directamente con los militares, porque no es solamente como lo que nosotros pedimos es que se haya hecho como más cambios a la democracia o haber tenido una nueva constitución. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que de cierta manera hay algunos ideales de la centroizquierda que son, por ejemplo, las expectativas como de igualdad o de justicia que efectivamente se dejaron de lado, ¿cachai? Y al final lo que se terminó pasando es que la economía en Chile se terminó oligarquizando, o sea, como muy pocos mantuvieron y concentraron mucho poder y mucha riqueza. Entonces uno ve como algunas anécdotas o antecedentes que te permiten entender un poco como la lógica que operó desde esa época. Ponte tú, en este mismo libro, como la historia de la transición, se habla de que el movimiento sindical fue uno de los detonantes de que pudiera haber efectivamente como una llegada a la democracia. O sea, desde el año 82 empezaron un montón de protestas que permitieron que hubiese movimiento social, que hubiesen partidos políticos, empezaron a aparecer de nuevo como los dirigentes políticos en esa época. Pero precisamente los movimientos sociales son un detonante de cambios relevantes. Social. Claro. Perfecto. Entonces, Sí, un poquito. Sí. Y la cuestión es que una vez que llega el gobierno de Elwin, tienen una reunión en el fondo en esa época con la CUT y les dicen tenemos que llegar a un acuerdo, a un pacto con los empresarios para poder seguir avanzando. Si uno ve el programa de Elwin, uno de los puntos era tratar de modificar el código del trabajo porque encontraban que debilitaba demasiado los sindicatos. Entonces la idea era volver a un sistema como donde los sindicatos tuvieran mucha más fuerza. Entonces les dijeron, eso es totalmente imposible, eso ni siquiera se lo vamos a ir a plantear a la mesa de los empresarios, básicamente. Eso está ahí en ese libro. Y otra anécdota también, no sé si han leído el libro de Matamala que se llama Poderoso Caballero. Hay una anécdota que habla de que el propio Ricardo Lagos hizo lobby con distintas instituciones públicas para que dejaran entrar a empresarios o inversionistas españoles, pasándose en el fondo por buena parte como la propia legislación chilena que él tenía y estaba llamado por la Constitución a defender. Entonces eso es lo que nosotros denunciamos, como ese tipo de renuncia. Sí, la cocina. La cocina en desmedro de la comunidad, de la mayoría, etcétera. Pero ahí está mi punto que te refería, que la explicación más plausible de cambios sociales son movimientos sociales. Y esto del problema de la desigualdad y la educación y la salud, etcétera, que a todo esto clase media protegida, ayer lo miré a la ligera, no vi nada nuevo, pero hoy día vi el tema del seguro de salud, que me parece relevante y súper bueno. Tres pilares nuevos. Sí, me parece que apunta a lo correcto, sobre todo ese tema de salud. Muchachos, hablando de ya coyuntura, tenemos un asunto de la reforma previsional en donde incorporaremos un 4% más de cotización hacia los trabajadores. Y hay dos posiciones bastante marcadas y bien distintas una de la otra, en donde ese 4% debería ir, según algunos, a un ente estatal que lo administre y según otros debería ir a entidades como la AFP y que las personas decidan básicamente a dónde se tiene que ir ese 4% adicional. ¿Cuál es la posición de Evópoli en este sentido, Rodrigo? Yo entiendo, o sea, nosotros como Evópoli entendemos que
para lograr una reforma previsional que suba las pensiones hoy, era necesario hacer ciertas concesiones que no nos acomodan. Una concesión que a nosotros personalmente no nos acomoda es que exista un ente estatal que administre pensiones. ¿Por qué? Porque en general la evidencia demuestra, histórica en nuestro país, en América Latina y en otros países, que cuando el Estado se hace cargo de administrar ahorros de personas en materia de pensiones, esos ahorros son peor administrados que si los administra un ente privado. Entonces, el forzar a las personas a que tengan... Pero entendemos también que era necesario hacer esa concesión y que existe un ente estatal que administre ese 4%. Entonces, ante eso, creemos que lo más oportuno es que, dado que vas a tener un ente estatal que va a poder administrar tu fondo previsional, bueno, que lo administre el todo. O sea, nosotros estamos en la postura de que no solamente tengamos la discusión por ese 4%, sino que ampliemos la discusión al 14% total. Y que las personas decidan, bueno, va a ser una administradora general de fondos, voy a poder dejar el 4% en el fiscal y el otro 10% en las FP o qué sé yo, porque al final lo más importante para nosotros en esta discusión es que se mantenga que el individuo, que las personas, que los trabajadores somos propietarios de nuestros fondos de pensiones. Porque ahí es donde el gran riesgo que reviste esto es que ese 4% se transforme en un impuesto al final del día. Que no es ahorro, sino que pasa a ser un impuesto de un sistema de reparto. Entonces ahí es donde existe un pequeño riesgo, y nosotros creemos que lo más oportuno y la mejor salida sería, bueno, admitiendo que vamos en esta lógica de las concesiones ideológicas, entre comillas, o de los acuerdos, más bien dicho. Este es un mensaje subliminal, ¿ah? No, te lo iba a decir. A título de acuerdo, de conversación, de llegar a acuerdos en pro de la comunidad, de no cocina, etcétera. Pero como resultado de un diálogo democrático, entendemos que hay una porción de la población que cree que es necesario que exista un ente estatal para que administre fondos previsionales. Bueno, que exista, pero que ese ente estatal pueda administrar tanto el 10% como el 4% indistintamente. Leo, ¿cómo lo ven ustedes en Revolución Democrática? A ver, nosotros vemos que hoy día tenemos un sistema de pensiones que está fracasado. O sea, independiente como de su sostenibilidad financiera, no es sostenible socialmente. O sea, nosotros hoy día tenemos adultos mayores que están bajo la línea de la pobreza con las pensiones que tienen. Y además una clase media que tampoco tiene pensiones altas. Paréntesis. O sea, espérate, un segundo. Que mi papá, mi viejo, tiene 75 años y él está jubilado. Él es parte de la clase media. Tiene una de las pensiones más altas que da el sistema, 300.000 pesos. Pero uno con 300.000 pesos no vive. Sí. O sea, 300.000 pesos es una jubilación demasiado baja. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que el sistema de AFP está entregando muy bajas pensiones. Por un montón de factores, ahí podemos discutirlo, pero básicamente... No está cumpliendo su rol de seguridad social. Primero, no está cumpliendo la promesa que hizo al momento de constituirse, y segundo, tampoco está entregando, en el fondo, como un piso mínimo de dignidad para todos los chilenos y las chilenas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? El problema que tenemos hoy día es que a través del Estado, a través de impuestos generales, estamos parchando el sistema de AFP. Y además con pensiones de miseria. O sea, estamos con pensiones de 100.000 pesos, 120.000 pesos que está entregando incluso de manera casi íntegra el Estado. Entonces lo que necesitamos hoy día es nuevos ingresos para poder mejorar estas pensiones. O sea, el gobierno diciendo, o sea, yo me pongo del lado del gobierno y pensando que están de buena fe, están tratando de gastar una gran cantidad de dinero para poder, en el fondo, seguir parchando las pensiones, para fortalecer el pilar solidario, como ellos le dicen. Pero la verdad es que en la práctica esto va a implicar para los adultos mayores un aumento de 10.000, 20.000 pesos en sus pensiones. Y eso tampoco te va a generar, o sea, no te va a dar una mejor vida, sí. 10.000 o 20.000 pesos. Entonces, en 3 o 4 años más la gente va a decir, ¿qué es lo que pasó con la reforma previsional? Estoy ganando 10.000 pesos más, ni siquiera me alcanza para comprar, o sea, como para mejorar mi forma de vida. Entonces, lo que nosotros planteamos es que necesitamos alguna otra forma de ingreso para poder, de manera solidaria, redistribuir entre los que más necesitan y entre la clase media. Ustedes plantean la tesis básicamente de que nosotros los jóvenes pongamos en un pozo común a efectos de que los que se van a jubilar en 5, 10, 15 años más se jubilen con montos que nosotros aportamos, y cuando nosotros seamos
personas de 65 y 70 años nos paguen las pensiones básicamente los cabros de 25 o 30 años. Mira, yo lo que digo es que al menos deberíamos tener un sistema mixto, como en la mayor cantidad de países del mundo. O sea, países donde existe solo capitalización individual, yo creo que Chile debe ser uno de los pocos que hay en el mundo. Y además estamos viendo que no tiene buenos resultados porque las personas no están teniendo buenas pensiones. Sí. Entonces, al menos un sistema mixto en el que pueda haber capitalización individual. Si nosotros sabemos que hoy día hay un gobierno de derecha y es muy difícil que plantee un sistema de reparto, si nosotros no tampoco somos ilusos, pero que al menos exista un fondo o un porcentaje que se vaya a solidaridad intra e intergeneracional, para de esa manera empezar a generar una efectiva solidaridad entre los más jóvenes y los más viejos, entre los que tienen más y los que tienen menos, entre los hombres y las mujeres que tienen en el fondo distintas realidades, y de esa manera como podemos vivir en una sociedad verdaderamente solidaria. Sí, yo ahí tengo una apreciación que es que más que el sistema es la benzina. Los sueldos en Chile, el 70% del país gana menos de entre 500 y 700 mil pesos. Y muchos tienen lagunas entre medio y eso afecta obviamente la pensión. Particularmente no tengo ningún problema con la AFP en el sentido de que ha dado rentabilidad, pero sí me parece que se debe abordar desde una perspectiva casi que una discusión constitucional, pero demasiado irse en la bola, muy profundo eso, de que debe ser un sistema de seguridad social y como tal, y no un sistema de seguro privado, y como tal me parece que tú apuntas como en el diagnóstico. Pero al mismo tiempo siento que la izquierda se cierra a como AFP AFP está llevándose algo para el bolsillo y eso no corresponde. Pero es que es para explicarle también a la gente que nosotros no queremos seguir metiendo plata en un pozo sin fondo, que son las AFP hoy día. Como si es que vamos a redistribuir mejor los ingresos, entonces hagámoslo, pero en otro sistema, en otro esquema. Entonces, lo que nosotros hemos enarbolado como no más AFP es básicamente como tratemos de, primero, no meter ni un peso más a la AFP porque sabemos que no sirve. Además, por ejemplo, en el caso de mi papá que le acabo de decir, él tiene 75 años, entonces el 4% más no le va a causar, o sea, en el fondo, ninguna modificación en su vida en el futuro porque ya no está cotizando. Y así todos los adultos mayores, en el fondo, que hoy día están esperando una mejora en sus pensiones. Entonces, nosotros decimos no más AFP. Por una parte, ni un peso más a la AFP, creemos que hay mejores maneras de gastar el dinero y de repartirlo, y por otro lado, efectivamente nosotros hemos estado detrás de la coordinadora No Más AFP, que tiene una propuesta, que es una propuesta también solidaria y que no es todo el dinero a reparto, sino que tiene una parte de una reserva técnica que implica que eso se invierte, que eso va generando rentabilidad y de esa manera se va generando una sostenibilidad financiera del sistema en adelante, porque sabemos que en fondo cada vez van a haber más viejos y menos jóvenes, entonces todo indica que vamos para allá. Rodrigo, hablaste de Red Clase Media Protegida, proyecto oficialista que yo miré con recelo ayer, pero profundizando me encontré con interesantes aspectos como este tema del seguro universal de salud. Cuéntanos un poco de este programa Red Clase Media Protegida. Mira, yo creo lo voy a juntar justamente con lo que estábamos hablando antes. Crucemos, ¿cachai? Me parece perfecto. Porque al final, yo estoy totalmente de acuerdo con Leo en el sentido de que hoy día las pensiones en Chile son de miseria en general. Pero estoy en desacuerdo con Leo en el sentido de que Chile sí tiene un sistema mixto. Hoy día Chile tiene un sistema que a partir de rentas generales financia pensiones para todos los chilenos que no alcanzan un mínimo de dignidad, que no es un mínimo de dignidad. O sea, hoy día la pensión básica solidaria te garantiza un piso mínimo de 118 mil pesos. Y a partir de eso, a la medida que tú tengas algún grado de cotización vas a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Con 118 mil pesos, una persona de 80 años que tiene que comprar remedios para, no sé, la hipertensión, se gasta 40 lucas en los remedios y ya te quedan 80 lucas, y entre ir al consultorio a comprarlo y qué sé yo, pues al final hay una gran porción de tu pensión que tienes que gastar en elementos que son mínimos. Lo que hace la Red Clase Media Protegida es justamente hacerse cargo de algunos aspectos de esos mínimos. Por ejemplo, este seguro que tú señalas, el seguro general de salud, o el tema de los adultos mayores que no son autovalentes. Hay un bono, no un bono, es un seguro garantizado para todos los adultos mayores que no sean autovalentes, de entre 70 y 80 mil pesos dependiendo del tramo de renta, que justamente apuntan a dar mayores seguridades a las personas que
incluso sin pensiones, sino que una familia de clase media hoy día, que ante una enfermedad o la pérdida de trabajo o cosas por el estilo, te permita mantener un estándar de vida al menos digno. Sí. Que es algo que hoy día... Se pone a tono el país con esta tesis de Peña de los grandes grupos medios, en donde el problema de los 90, que era la pobreza, y que sigue siendo un problema, pero mucho menor antes, ha sido reemplazado como temática de problemática social por estos 13, 14 millones de personas que están entre los 500 y las 700 lucas y que se atienden en servicios públicos y que, si bien es cierto, reconocen el proceso de modernización capitalista algo súper relevante, pero están ahí al filo. Si se quedan sin pega o si tienen un accidente grave, ¡pum!, quizás caen a la parte de la población que cae en la pobreza. Que al final tiene que ver justamente con la dignidad de las personas. Para nosotros esta cuestión es trascendental porque al final, si tú no tienes ciertas seguridades en tu vida, es imposible que puedas ejercer tu libertad. Exacto. Entonces, lo que hace Red Clase Media Protegida es que primero abraza un principio de focalización y lo amplía a sectores medios que hoy día están, no en su gran mayoría, los programas, como te digo, no tienen una expansión brutal del presupuesto, pero sí tiene una cuestión que es trascendente. Y es que hoy día, en Chile, el 40% de las personas no usa la totalidad de las oportunidades que le entrega el Estado para tener ciertas seguridades, por desconocimiento, por burocracia, por qué sé yo. Y te lo resuelve. O sea, si tú te metías al portal con tu clave única y con tu root, automáticamente tú tenías acceso a distintas prestaciones estatales a 3 clics de distancia. Sí. Entonces, eso también, y yo también creo que es un desafío, de cómo el Estado se va a hacer cargo de un aumento en la demanda por programas estatales que va a ser brutal. Déjame poner en aprieto al representante de la centroderecha. Este programa de Red Clase Media Protegida tiene muchos aspectos de universalismo. Y la centroderecha es un aspecto político que reniega el universalismo y que promueve la focalización en algunos aspectos de muy buena forma. Pero ojo para dónde va la tendencia. Y me parece muy meritorio que un gobierno de centroderecha esté aplicando políticas universales que se acercan a lo que es el universalismo, en donde este seguro universal de salud está para todas las personas de clase media, en donde no te exigen un requisito. Si tú caes en una enfermedad determinada, que son las que están en el G auge, vas a estar cubierto. Hoy día la Cuarta hacía un gráfico muy, muy bueno. La mujer y el hombre ganaban 500 lucas cada uno, 1 millón familiar. Tenían una enfermedad de 10 millones de pesos, ellos tenían como tope máximo 1.200.000. Los otros 7.800.000 los ponía el Estado. Eso es una política universal. Y la centroderecha quizás como que no se da cuenta que vamos avanzando para allá. Y yo creo que vamos a ir a terminar para allá. Porque en un país que, como señalaba, la pobreza ya dejó de ser el gran problema. Y ahora focalizamos en ¿quién? Focalizamos en 12 millones de personas. Es que, ¿cachai? No, yo tengo ahí un alcance. Un alcance. Porque esto sigue basado en la lógica de la focalización, pero entendiendo la focalización es que tú inviertes recursos públicos en las personas más vulnerables. Eso es como el uno. La vulnerabilidad en Chile hoy día no está dada por ingresos. O sea, medir la pobreza por ingreso es una cuestión anacrónica de los años 90. Afortunadamente... Multidimensional. Exactamente. Y si tú te das cuenta, lo que hace Red Clase Media Protegida es agarrar las 5 dimensiones de la pobreza multidimensional y hacerse cargo de ellas, desde distintas aristas. Entonces, básicamente lo que hace esto es que reconoce que la pobreza en Chile es multidimensional. Y por lo tanto, el riesgo de caer bajo la línea de la pobreza tiene mucho más que ver con si yo recibo el bono marzo o no. Tiene que ver con si alguien se enferma, si tengo un adulto mayor que no es autovalente, si vivo en un espacio público que no es apto para el desarrollo de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, siguiendo con esa lógica de focalización, pero entendiendo que la focalización tiene que ser multidimensional, no universal, sino que multidimensional en el sentido de ciertos aspectos, es que se entregan distintas prestaciones que se hacen cargo de ciertos desafíos específicos que pueden hacer que las personas pierdan estas oportunidades. Sí. Muchachos, nos quedan 7 minutos. Se pasó volando la hora. Hay un par de puntos más que quería tratar. Pero en honor al tiempo, Leo, ¿cuántos alcaldes tiene Revolución Democrática hoy? ¿Concejales? Nosotros tenemos 0 alcaldes. ¿Están con 0 alcaldes? Sí, y tenemos 6 concejales y concejalas hoy día. Hoy día no tenemos alcalde como Revolución Democrática. ¿Cómo están abordando las municipales? ¿Están trabajando desde ya? ¿Cuál es el plan de acción para poder captar nuevos rostros, nuevas potenciales candidaturas, etcétera?
Mira, nosotros estamos aplicando primero una estrategia interna, estamos yendo a nuestros territorios a lo largo y ancho del país, estamos conversando con nuestros territorios, estamos levantando información y estamos viendo cuántos de nuestros militantes están aptos y quieren en el fondo ser candidatos, ya sea de concejales o alcaldes o a gobernadores regionales. Y ese proceso lo vamos a cerrar durante este mes de junio, en el que ya vamos a tener nuestra primera parrilla de candidatos municipales. ¿Están apuntando a alguna alcaldía en particular? ¿O es secreto sumario aún? No, eso está todavía bajo embargo, pero lo que sí es que nosotros estamos haciendo un trabajo para tratar de apoyar a la mayor cantidad de compañeros nuestros que quieran ser candidatos a alcalde. Y sobre todo, nosotros lo que queremos es tener como una alternativa de candidatos lo suficientemente amplia, no solamente en el fondo como enfocarnos a comunas como Providencia, como Santiago Centro, o las clásicas en las que nos ha ido relativamente bien como Revolución Democrática, sino que también queremos apuntar a otras comunas en las que tenemos menos presencia o que tenemos menos historia, como por ejemplo en Antofagasta, como por ejemplo también en comunas más populares de la región metropolitana. Queremos llegar con el proyecto de Revolución Democrática, ojalá, también a comunas rurales. Por ejemplo, tenemos un candidato que quiere ser alcalde en San Javier, que es una comuna de la 7ª región. En Maule. También queremos ir por ciudades importantes de regiones. En el fondo queremos hacer un proyecto político municipal de esta nueva izquierda que están haciendo y que en el fondo pueda llegar a distintos lugares, no solamente en las comunas en las que siempre hemos estado. Y ahí nosotros queremos poner más el foco en el contenido de ese proyecto político, que tiene que ver con llevar a las comunas más democracia, o sea, tener más participación ciudadana, escuchar más a los vecinos, generar en el fondo como proyectos que tengan que ver más como con la comunidad, generar ese como red de democracia como más rica en el territorio, que también que acerque derechos sociales a la gente. No solamente esta municipalidad que en el fondo como tapa hoyos, sino que la municipalidad también que se preocupa de los derechos sociales de los adultos mayores, como lo ha hecho, por ejemplo, Jadwe o Charp en Valparaíso. Un rol más activo, un rol más activo, pero también en el fondo enfocado a los derechos sociales de la gente. A la salud. Yo compro toda la tesis de los derechos sociales y yo soy RD en ese sentido. Tal como soy medio Evópoli en la mitad de la conversación, pero me parece que los derechos sociales en contra de la corrupción, porque creemos que hoy día hay algo que sí está haciéndole mucho daño a los gobiernos locales en nuestro país y es la corrupción. Hoy día tuvimos un caso de Antofagasta, no sé si lo vieron ahí por las redes sociales. Bueno, los invito a enterarse qué pasó con la alcaldesa Rojo. Rodrigo, ¿qué pasa en Evópoli con las municipales? Mira, primero que todo yo quiero aplaudir lo que está haciendo RD en materia de ir al semillero interno. Yo me gusta meterme en los otros partidos, entonces vi el proceso en el Google Drive. Está estudiado. Es bueno, o sea, es interesante lo que hace. Mira, nosotros en materia municipal yo diría que hay 3 elementos que son fundamentales. El primero es justamente, y en eso estamos en la misma página creo, y que tiene que ver con esta generación de políticos, de combatir la corrupción. O sea, nosotros creemos que hoy día los municipios son los espacios donde menor injerencia tiene el poder de Contraloría, por lo tanto es muy, muy difícil escrutar y los municipios necesitan más transparencia. Pero al mismo tiempo, quienes están hoy día en los municipios tienen lógicas partidistas al igual que los partidos hace 6 años atrás. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, al mismo tiempo de hacer un llamado interno, estamos convocando personas, líderes locales, que quieran representar problemáticas específicas de sus comunas en sus municipios. Que la campaña tiene un nombre muy bueno. Líderes descomunales. Entonces, estamos buscando líderes descomunales de Arica a Magallanes. Estamos haciendo lanzamientos. De hecho, en este minuto está Luciano Cruzcoque en la Florida, está Pancho Undurraga en La Reina, está mañana Luz Poblete en Los Ángeles. Tenemos a todo nuestro elenco, entre comillas, desplegado buscando personas que hoy día desde la sociedad civil se estén haciendo cargo de alguna problemática que podría hacerse cargo el municipio, que puedan aportar con la experiencia de haber resuelto problemas sociales de la sociedad civil y decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora quiero hacerlo de un partido o desde la política misma, porque para nosotros la única forma de renovar la política de verdad es cambiando las personas, es dándole nueva sangre nueva. Y en materia como de estrategia, a nosotros nos interesa ir a concejales. Yo te digo que apuntar a alcaldes para nosotros hoy día no es que sea ambicioso, sino que creemos que el rol que ejercen los concejales de contralores
y de nexo con la comunidad para levantar problemáticas y sueños que tienen las comunidades y los barrios, es mucho más relevante que el poder ejecutivo que puede tener un alcalde en ABC. Hablando de Antofagasta, hay un candidato eventual. Yo sigo mucho Antofagasta por temas familiares. Sacha Rasmilich es militante de Evópolis y está sonando bastante fuerte ese muchacho. Que si estaba mirando, le aprovechamos de mandar un saludo. Y hay otro cabro que me gusta mucho de Evópolis, que es Arturo Subercasó. Está más dedicado a la investigación, pero un cabro joven con súper harto contenido. Y me parece que puede ser un aporte relevante en la discusión política, poniéndole ficha a Quiltros de Red Liberal. Muchachos, le agradezco enormidad su tiempo. Rodrigo, tú te vas de vacaciones mañana. Te agradezco mucho porque viniste saliendo del partido de La Pega a conversar una hora de política, de lo que nos gusta, en contraposición a ideas, pero siempre respetuosa y siempre buscando el bien común, con Leo Risetti, secretario general de Revolución Democrática. También te agradezco, Leo, y les dejo 30 segundos para que inviten a la gente a visitar RD, Evópolis, unirse a cada uno de sus partidos y mandar saludos a la casa si quieren también. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. La verdad es que fue muy grato haber recibido la invitación de ti después de todos estos meses que nos habíamos puesto en contacto. Y bueno, también muchas gracias, Rodrigo, por el debate. Fue muy respetuoso y muy interesante. Y también invito a toda la gente que tenga ganas de, en el fondo, como subirse a un proyecto político renovador que quiera una nueva sociedad basado en la democracia y en la justicia social. Los invito a Revolución Democrática. Pueden seguirnos en revoluciondemocratica.cl y en nuestras redes sociales. Muy bien. Me sumo a las palabras. Muchas gracias por la invitación. De nada. Muy entretenido debate. A mí me encanta. Te veo en la clave, ¿ah? La gente piensa que el político con Paulsen. Es entretenido ese panel. Sí, está bueno. La Vivillaca, man. Van los compadres de la Fundación Germán Humán también. A Paulsen lo llamé a invitarlo acá, pero me dijo que estaba ocupado los jueves. Corta, me dijo, no puedo. No, está en CNN. Házmelo ahí, porfa. Te voy a ayudar. Pero uno piensa que los partidos, uno habla de estas cosas todos los días y nunca. Es como que estáis metido en el barro permanente. En el barro. Pero es muy entretenido. Un llamado, si a alguien le interesa incidir en los temas que conversamos, en fortalecer o ejercer su rol democrático de otro espacio, no solamente votando o participando en un movimiento social. Si quiere ser candidato a concejal por alguna comuna y siente que va a defender la libertad, la justicia y la inclusión, www.evopoli.cl/líderes descomunales. Estamos buscando, te vamos a llamar, te vamos a pedir un video y vamos a empezar a trabajar en conjunto. Doy fe de que le dan oportunidades a todos, incluso a aquellos que se van de colado a una reunión. Muchachos, muchas gracias. Suerte. ¿A dónde te vas de vacaciones? Un largo viaje. Un largo viaje. Le deseamos éxito en el largo viaje a Rodrigo, con su familia, con amigos, con quien vaya. Leo, te agradezco de nuevo. Revolución Democrática, Evópolis, los partidos del futuro, señores. Esto ha sido Democracia Liberal, un nuevo programa. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal, al estilo Chavo del 8. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.